Y seguro alguna vez has escuchado hablar de la glucosa, del azúcar, y siempre lo asimilamos con la diabetes o una persona que tiene que hacerse unos exámenes. Y si sos una de estas personas que está sufriendo de esto o conoces a alguien, quédate en este video porque te voy a explicar para que podamos entender bien qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, porque muchas veces la glucosa afecta tanto a nuestro cuerpo y qué es eso de la glucosa, ¿cierto? Entonces, mucho gusto, mi nombre es John, soy creador de Despensa Holística, por si no me conocías, no has visto mis videos o el podcast si estás escuchándolo. En Despensa Holística entendemos que el cuerpo es una gran máquina, pero que muchas veces por falta de educación no conocemos cómo funciona esa máquina, cómo hacer para que esté a su mejor nivel. Entonces de eso nos encargamos acá, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar sobre la glucosa y cómo nos afecta, porque hoy en día hablamos de glucosa y de azúcar y la gente de una, uy, eso es súper malo, ¿cierto? Pero no entendemos en realidad qué es lo que está pasando adentro. Simplemente decimos que es malo porque todo el mundo dice que es malo, ¿cierto? Porque me mandan el examen para el azúcar. Entonces queremos entender en realidad qué es lo que está pasando dentro del cuerpo de una manera sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar a entender, tenemos que saber qué es la glucosa, ¿cierto? Entonces, todos cuando comemos algún tipo de alimento, hay como tres categorías en las que se dividen los alimentos. Son los tres macronutrientes: las proteínas, las grasas y los carbohidratos, ¿cierto? Pero entonces los carbohidratos, que son alimentos como el pan, alimentos como una papa, alimentos como un arroz, alimentos como la pasta, todo este tipo de alimentos que está hecho de carbohidratos, los bloques de construcción para crear esos carbohidratos son la glucosa, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando comemos un pan, no estamos comiendo la glucosa como tal, pero lo que pasa es que el cuerpo, para poder realizar sus procesos, para poder generar energía, para poder estar vivo, para poder estar generando todas las cosas que necesita hacer, para que el corazón lata, para que los riñones funcionen, para que podamos mover las manos, las células necesitan de la glucosa para generar energía, ¿cierto? Entonces lo que hace el cuerpo es que, acá les hice un dibujito, cuando nosotros comemos, la glucosa, el alimento todavía no ha entrado a nuestro cuerpo en realidad. En realidad nosotros tenemos un tubo que va de la boca al ano, que es el sistema digestivo, que es el que se encarga de decir qué va a entrar y qué va a salir, ¿cierto? Entonces cuando comemos, va pasando por el sistema digestivo y poco a poco vamos absorbiendo, vamos rompiendo esos carbohidratos a su forma más mínima, que su forma más mínima es la glucosa y es la que necesita el cuerpo, la que le sirve al cuerpo. Entonces cuando rompemos esos alimentos en la forma más mínima, entra la glucosa al torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, lo que les dije, la glucosa es supremamente importante. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan glucosa para crear energía, para poder trabajar en el día a día. Entonces, las células del corazón necesitan energía para poder poner a latir el corazón. Las células de los pulmones necesitan también energía para poder poner a funcionar los pulmones. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan de esa energía. Entonces, lo que pasa es que hagan de cuenta que cada célula tiene un horno en el que, a partir de glucosa, que vendría siendo como la leña, como el carbón. La glucosa es el carbón y ese carbón lo pone en el horno la célula y en ese horno crea energía para poder hacer todas sus funciones. Ese horno es lo que mucha gente habla como la mitocondria. Nosotros tenemos, por cada célula que hay en nuestro cuerpo hay una mitocondria. Es decir, cada célula tiene una mitocondria y esa mitocondria es el horno que se encarga de crear energía a partir de la glucosa, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hoy en día hay demasiada glucosa en nuestro cuerpo, normalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hablado en muchos videos de que yo lo veo de esa forma, es que ciertas personas, algún emprendedor o alguna persona de negocios se dio cuenta al comer, por ejemplo, un helado que
que le sabía súper rico y que le sabía delicioso y que no era capaz de dejar de comerlo. O que una fruta dulce era súper rica, deliciosa y no era capaz de dejar de comerla. Entonces decía, si puedo hacer cosas dulces, la gente no va a parar de comer y me va a comprar más. Y la industria de los alimentos se enfocó en eso, en generar ganancias. Entonces hay un montón de alimentos llenos de carbohidratos, a veces los combinan también con grasas para crear una sensación súper loca en el paladar, que se vuelve adictiva muchas veces. Y lo que pasa es que estamos expuestos a muchísimos carbohidratos. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, la banana. La fruta de la banana, como la conocemos hoy en día, no era siempre así, sin semillas, súper dulce siempre, sino que la banana tenía más fibra y no sabía tan dulce. Pero nosotros empezamos a modificarla para que fuera más dulce, para que nos supiera mejor, porque sí, el dulce, nuestro cuerpo está cableado para buscar el dulce como una forma de sobrevivencia, porque lo dulce es energía, ¿cierto? Entonces estamos cableados para buscarlo. Entonces como nos gusta tanto eso dulce, la industria muchas veces se ha encargado de generar cosas dulces para que volvamos a consumirla, ¿cierto? Por ejemplo, la salsa de tomate, una salsa de tomate, la industria suele echarle azúcar. ¿Para qué? Para que sea más palatable, para que no podamos parar de consumirla, para que nos guste tanto que volvamos a pagar por una salsa de tomate, ¿cierto? Pero entonces lo que pasa hoy en día es que estamos constantemente bombardeando al cuerpo con glucosa todo el tiempo, es decir, con alimentos que tienen algún tipo de carbohidrato, algún tipo de azúcares que pueden hacerle daño. Entonces, lo que sucede allí es que, a ver, cuando la glucosa entra al torrente sanguíneo, lo que pasa es que el cuerpo no tiene la capacidad, o sea, el cuerpo cuando percibe que hay azúcar en el torrente sanguíneo, de una se pone en marcha para sacarla de ahí, ¿cierto? Para llevarla a los músculos, para llevarla a los órganos, para ponerla a funcionar y no dejarla en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Porque cuando la glucosa se queda en el torrente sanguíneo, empiezan a suceder problemas. Empiezan a crearse radicales libres, que los radicales libres generan, o sea, todo lo que tocan dentro del cuerpo lo dañan, de cierta forma lo oxidan, entonces no quedan células mutadas que no quedan funcionando bien. Mucha gente atribuye a esto el origen del cáncer, que son células mutadas que quedaron funcionando mal y empiezan a funcionar mal, ¿cierto? Además también cuando hay mucha glucosa en el cuerpo se da un proceso que se llama glicación. La glicación es como cuando vos estás cocinando y pones una rebanada de pan en la sartén y la rebanada de pan se dora. Ese dorado se llama la reacción de Maillard. Esa reacción es una reacción normal que todos tenemos dentro del cuerpo también, porque a medida que va pasando el tiempo nos vamos envejeciendo, pero se acelera cuando hay mucha glucosa en el cuerpo. Entonces, cuando hay muchísima glucosa, aceleramos el proceso de envejecimiento, ¿cierto? Y además, todo esto genera muchísima inflamación en el cuerpo. Entonces, por eso, el cuerpo apenas percibe que hay bastante glucosa en el torrente sanguíneo, se encarga de mandarla a los músculos para que podamos hacer el ejercicio, para que podamos movernos, para que podamos caminar. También se encarga de mandar cierta parte al hígado y lo convierte como una reserva para tener ahí, para cuando se acabe, siempre tener reserva. Esa reserva, convierte la glucosa en glucógeno, que es una reserva que tiene ahí por si se acaba la energía, por si no podemos comer durante mucho tiempo, saca de ahí un poquito para tener energía, ¿cierto? Pero entonces lo que pasa es que esto funcionaba muy bien antes, porque antes no teníamos tanto acceso a comida. Nuestro cuerpo está literalmente diseñado para la época de las cavernas. Como antes no teníamos tanto acceso a comida y antes no sabíamos ni siquiera si íbamos a volver a comer al otro día, entonces era súper bueno esto, tener ahí la reserva, ¿cierto? Pero hoy, como hay comida en todas partes, estamos siempre llenos de glucosa y lo que pasa es que cuando ya suplimos
la cantidad necesaria para los músculos, para que el corazón funcione bien, para que las células de allí funcionen bien. Y ya guardamos ese poquito que solemos guardar en el hígado. Lo que pasa es que el cuerpo empieza a guardar ese azúcar en forma de grasa, ¿cierto? Entonces acá viene una paradoja, porque mucha gente dice, uy, la grasa es súper mala porque me engorda. Pero no, muchas veces lo que engorda más son los carbohidratos, el exceso de carbohidratos, porque el cuerpo, como sabe que no puede retener tantos carbohidratos durante mucho tiempo en el torrente sanguíneo, porque se genera una inflamación, lo que pasa es que lo guarda en forma de grasa, y por eso hoy ves alrededor y todo el mundo pues hay mucha gente con sobrepeso. Adicionalmente, cuando hay tanta sobrecarga de glucosa, las mitocondrias empiezan a funcionar mal. Entonces, por eso es que nos sentimos muchas veces sin energía, nos sentimos cansados, como con sueño, como que comimos y tenemos hambre de una, o comimos y a las 3 horas ya estamos súper cansados y, o sea, no tenemos suficiente energía. ¿Por qué? Porque cuando hay tanta sobrecarga de glucosa, y sobre todo si solemos mantener comiendo snacks y estos snacks llenos de carbohidratos, cuando hay tanta sobrecarga de glucosa, la mitocondria, que es el horno que genera la energía, empieza a funcionar mal, porque es un montón no es capaz de procesar toda esa glucosa y empieza a funcionar mal y no genera la energía adecuada. Entonces eso es lo que nos causa un exceso de glucosa en el cuerpo. Lo que nos causa es que, primero, lo que habíamos hablado, los radicales libres y la glicación, que lo que hace es que empecemos a envejecer más rápido y el cuerpo empiece a funcionar mal, más rápido de lo normal. Segundo, todo esto genera inflamación, y la inflamación es una respuesta del cuerpo ante un peligro, pero esta inflamación muchas veces genera enfermedades, esos síntomas. Todas las enfermedades que nos dan son simplemente síntomas que nos está diciendo el cuerpo de que algo está mal dentro, ¿cierto? Y adicionalmente, que nos engordamos. ¿Por qué? Porque si hay un exceso de glucosa, el cuerpo, para liberarse de ese estrés, porque se generan radicales libres, porque se genera la glicación, porque se genera mucha inflamación si hay mucha glucosa, lo que hace es que guarda esa glucosa en forma de grasa para que no moleste en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que sucede. Y adicionalmente, la pérdida de energía. No tenemos tanta energía, no somos capaces o sea, sí, de hacer nuestras tareas diarias con toda la energía que queremos. Por eso es que una persona diabética, por ejemplo, o que tiene problemas con la insulina, muchas veces se siente sin energía, o muchas veces incluso se desmayan cuando son hipoglucémicos, que tienen muy poca. Es decir, a ver, hay como varios tipos de afecciones con la insulina. Cuando tenemos mucha glucosa y siempre liberamos mucha insulina, llega un momento en el que las células se vuelven resistentes a la insulina y necesitan más insulina para poder procesar la glucosa. Entonces, muchas veces el cuerpo no es capaz de producir toda esa insulina, no es capaz de procesar la glucosa, y entonces nos quedamos sin energía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante como entender esto, porque básicamente la diabetes, la falta de energía, todos estos síntomas y enfermedades que suceden son básicamente generados por lo que comemos, ¿cierto? Y muchas veces las personas creen, uy, yo puedo reversar mi diabetes. Claro que sí puedes reversarla. Se trata de estilo de vida y de hábitos, ¿cierto? Se trata de entender cómo funciona la glucosa dentro del cuerpo y lo que está pasando, que hoy estamos llenos de glucosa y que es un reto muy grande, porque muchas veces los azúcares, los carbohidratos se vuelven adictivos y mantenemos comiendo y comiendo, pero claro que se puede reversar la diabetes simplemente, o los problemas de glucosa, simplemente cambiando nuestra dieta, simplemente teniendo más cuidado con la cantidad de carbohidratos que consumimos, porque ya sabemos lo que pasa si hay un gran exceso, ¿cierto? Entonces, la invitación es esa, la invitación es a empezar a entender que el cuerpo no está diseñado para la cantidad de carbohidratos que hoy lo estamos exponiendo, ¿cierto? Hoy desayunamos con, no sé, los cereales típicos que son llenos de azúcar, almorzamos y nos tomamos un jugo de naranja, digamos,
que también está lleno de azúcar. Comemos y al final nos tomamos un postrecito o en la tarde también un snack, una tortica, y todos estos son alimentos que están llenos de carbohidratos, ¿cierto? Pero entonces no se trata de demonizar estos alimentos y decir, uy, no los voy a comer nunca más, sino empezar a escuchar el cuerpo y a ver cómo está respondiendo tu cuerpo. Si tu cuerpo, si te sentís con poca energía, si sentís que comiste y a las 2 horas ya tenés hambre, entonces hay cosas que hay que empezar a corregir, y esta información de la glucosa te puede servir mucho para empezar a mejorar la forma en que comemos. Entonces la clave está simplemente en empezar a reducir la cantidad de carbohidratos que consumimos conscientemente y cambiarlas por nuevas fuentes de alimentación que sean más ricas en proteínas y que sean más ricas en grasas saludables, que estas nos dan energía a largo plazo y son súper buenas para el organismo. Entre las proteínas y las grasas no va a haber un punto en el que el cuerpo diga, uy, no puedo con esto. En cambio, con la glucosa sí. Y adicionalmente, la glucosa, los carbohidratos, el cuerpo puede vivir sin carbohidratos perfectamente. Porque si no hay carbohidratos, el cuerpo tiene la flexibilidad de empezar a generar energía a través de las grasas. Entonces es importante empezar a entender, esto es algo muy cultural, que muchas veces tenemos nuestra dieta enfocada en los carbohidratos. Entonces acá en Colombia, por ejemplo, el ACPM, arroz, tajas de maduro, o sea, plátano, papa, o sea, 3 carbohidratos en una comida, ¿cierto? Es una gran cantidad de carbohidratos que de pronto funciona para personas que tienen un estilo de vida en el que se mueven bastante, porque si nos movemos bastante, pues los vamos a quemar. Pero hoy en día que estamos todo el día en la casa sentados, va a ser problemático para el cuerpo. Entonces empezar a cambiar a eso y a enfocarnos a comidas más llenas de proteína, de buena calidad, de buen origen y lleno de grasas de buena calidad y de buen origen, nos van a ayudar muchísimo a mejorar nuestra salud, nuestra energía y a darle el combustible que necesita nuestro cuerpo para que se sienta bien y para que nosotros podamos lograr todos nuestros objetivos. Porque hey, cualquier objetivo que vos tengas en la vida, cualquier sueño que quieras cumplir, lo vas a cumplir, pero si estás bien en cuanto a tu energía, en cuanto a tu bienestar, si te sentís bien para lograrlo, si estás siempre cansado, si tenés problemas de energía, pues simplemente no va a ser mucho más difícil lograr tus metas. Entonces la invitación es esa, empezar a ser mucho más conscientes a la hora de comer y entender qué es lo que pasa con estos 3 macronutrientes. Hoy hablamos de los carbohidratos y la glucosa. ¿Qué es lo que pasa cuando consumimos más proteína, más grasas y menos carbohidratos? Empezamos a darle lo que necesita el cuerpo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, gente, por escuchar. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, pueden dejarme ahí un comentario, pueden dejarme a ver qué tema quiere que hablemos, suscribirse, darle me gusta. Si nos están escuchando en el podcast, seguirnos para que estén ahí pendientes. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.